bien, vamos a empezar. Si podemos poner el primer slide de una vez, mientras aprovecho el tiempo para saludarles, hermanos. Muy buenas noches. Es un privilegio estar aquí. Dios está haciendo grandes cosas. Nosotros estamos ya en el proceso de seguir avanzando. Ahora tenemos, quiero contarles, tenemos 2 meses que la misión nos ha pedido para que nos amarremos los cinturones. Eso quiere decir que 2 meses no vamos a estar recibiendo el salario de la misión. Así que estamos orando que el Señor se manifieste en estos tiempos. Vamos a estar aquí esperando. Estamos haciendo los papeles y ya me llegó el papel para poder aplicar a la ciudadanía. Así que el 13 de agosto voy a dar el examen de la ciudadanía. Pueden estar orando por eso también. Entonces Dios está haciendo, y vamos paso a paso, confiando que el Señor está haciendo la obra, nos va dirigiendo, pero al mismo tiempo siento un grande compromiso por predicar la palabra y pues cada vez más ir perfeccionándonos. Entonces está el primer slide. Hemos estado nosotros mirando y estamos mirando el libro de Romanos. Hablamos ya de el trasfondo histórico del libro de Romanos y vimos ya cuál fue el propósito, y vamos a retomar desde ahí los últimos versículos de Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, que nos muestra la tesis o el argumento que Pablo va a estar defendiendo en este libro, en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo quiere ir a España y quiere pasar por Roma para compartir con ellos algún don espiritual, habíamos dicho, y lo que él quería compartir es también directamente el evangelio con ellos, porque Pablo se considera un apóstol a los gentiles. Entonces vimos más adelante, cuando ya estábamos estudiando el libro de los Hechos, que Pablo había apelado al César y pues se le cumplió el deseo de Pablo, quizás no como él pensaba, porque después el Espíritu Santo, Dios mismo le reveló que él iba a padecer persecuciones, cárceles, y ese era el medio que Dios iba a utilizar para llevarle a Pablo a Roma. Pero antes de que pasó todas estas cosas, él escribió esta carta y nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y de eso se va a tratar, nos va a explicar el evangelio en esta carta de Romanos. Y decíamos que la palabra poder, de ahí es en griego la palabra dunamis, que de ahí viene la palabra dinámica, dínamo, dinamita. Nos habla del poder transformador de Dios, cómo Dios viene a transformar los corazones. Es el poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación significa liberación. Es el poder de Dios para liberarnos de la culpa del pecado, del poder del pecado, y un día nos va a librar de la presencia del pecado. Y por eso Pablo está con muchos deseos de anunciar el evangelio. Y habíamos hablado que la palabra justicia, ahí la justicia de Dios se dice ahí, de Dios se revela por fe y para fe. Y habíamos hablado de que esa palabra justicia se refiere a la santidad de Dios, de que Dios, ¿cómo es que Dios, un hombre santo, puede tener comunión y una relación con el hombre que es pecador? O sea, ¿cómo Dios iba a hacer eso?
Y obviamente solamente en la omnisciencia y en el plan de Dios Él diseñó para que esa justicia sea hecha en Jesucristo. Él viene a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre y a resucitar para que nosotros podamos ser justificados por la fe. Y el castigo y la ira de Dios, dice versículo de 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e inmundicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo es que un Dios santo, que ya ha declarado condenado al hombre pecador, y que la ira de Dios ya está sobre el hombre, ya se ha decretado el juicio? Y si nosotros leemos capítulo Juan, el versículo 3, versículo 19, nos dice que el hombre que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Es decir, que la ira de Dios ya está sobre el hombre. Y la única manera que esa ira y el castigo y el juicio de Dios puede ser quitado es aplicando la justicia de Dios. ¿En qué consiste esta justicia? En que Dios se hizo hombre y Él viene a morir en lugar nuestro. Y el castigo que nosotros nos merecíamos lo lleva Él en la cruz del Calvario. Qué rara manera de hacer justicia, ¿no? Imagínense un juez que decide que alguien se merece la muerte, una silla eléctrica, y el juez dice: ¿sabes qué? Yo voy a morir en lugar tuyo y tú vas a estar libre. Es eso que ha hecho Dios. Dios se hizo hombre y vino a morir en lugar nuestro. Qué rara manera de hacer justicia, ¿verdad? Y Él viene a llevar los pecados y nuestras culpas. Pero Jesucristo no solamente viene a morir por nosotros, sino que Él también resucita. Y la vida de Cristo viene a morar en nosotros. Cristo mismo, el poder de la resurrección, el Cristo resucitado por medio de su Espíritu viene a morar en nosotros, y podemos caminar ahora una nueva vida, como dice aquí, por fe y para fe. Él nos salva por medio de la fe, pero el Evangelio está diseñado para que nosotros también vivamos por la fe. Y cada día que vivamos y cada día que vivimos, nosotros podemos caminar por fe, creyendo que Cristo murió por nosotros y que resucitó y que Él vive en nosotros ahora. Qué rara manera de hacer la justicia. Y cuando nosotros hablamos de justicia, aquí en la Biblia se refiere a eso. No solamente que Dios nos declara a nosotros sin culpa, sino que también nos transfiere su vida y nos capacita para que nosotros podamos vivir una vida santa. Y de eso se trata estos dos versículos. Y Pablo nos va a desglosar esta verdad que les acabo de mencionar yo. Nos va a desglosar en detalle en todo el libro de Romanos. Y vamos a empezar con las malas noticias primero. Estaba pensando mientras cantábamos, y yo no sé cuántos pensaron eso, lo que estaban cantando, pero yo les escuchaba lo que ustedes estaban cantando y relacionándolo con el sermón. Y cantábamos: qué bueno es alabarte el Señor, qué bueno es darte gracias, Señor, te doy gracias, Señor. Y yo me estaba preguntando, ¿cuántos de ustedes cuando estaban cantando estaban pensando en Cristo?
que Él tomó su vida por ustedes y derramó su sangre. ¿Cuántos le estaban dando gracias al Señor cuando estaban cantando? Amén. Dándole gracias al Señor que Él había derramado su sangre, que nos ha salvado, que Él tomó nuestro lugar. Y eso es lo que trae cántico a nuestra vida. Un nuevo cántico, dice el Salmos. Pero ¿por qué es que cantamos y adoramos? ¿Por qué es que el Evangelio es tan precioso para nosotros? ¿Por qué es que tenemos que vivir una vida agradecida a Dios? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a ir desglosando esta parte de la Biblia. Ahí, Romanos capítulo 1, 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, versículo 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí nosotros tenemos algo que es cierto, verdadero. Es que el hombre conoció a Dios en primer lugar. Dios se ha revelado al hombre. Y el primer día que nosotros empezamos esta serie de Romanos, todos ustedes recibieron estas notas, ¿se acuerdan? Y les dije que ustedes se van a llevar para que estudien, ¿se acuerdan? Están estudiando. Porque si no están estudiando, regrésenmelos a mí, porque hay gente que quiere las notas. ¿Sí? Y en realidad alguien me estaba pidiendo las notas y diciendo que sería bueno tener, porque quiere poner atención y no tiene tiempo para estar escribiendo. Entonces les animo para que ustedes estudien, hermanos. Y entonces aquí nos dice que el hombre le conoció, y ahí en la hojita que ustedes tienen ve cómo Dios se ha revelado al hombre. Dios se reveló al hombre en la creación. Simplemente nosotros podemos ver ahí en la página 7, los que tienen el cuadernillo ese, Dios se reveló en la creación. Solo al mirar la creación nos damos cuenta de que existe un creador. Él ha diseñado a perfección todas las cosas. Y los que ven en la televisión el Animal Planet, o todos esos que nos hablan de la naturaleza, es increíble ver lo asombroso como Dios ha puesto todas las cosas en armonía, en balance. Los que ven las galaxias, los que ven los planetas. Les decía el otro día que el planeta Tierra ha sido puesto en un lugar estratégico para que esté cubierto por los otros planetas y los asteroides no nos destruyan. Es que milimétricamente el Señor ha diseñado y la creación. ¿Cómo podemos negar que existe un Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara a otra noche sabiduría. Dios ha diseñado todas las cosas. Pero no solamente que Dios se reveló a través de la creación, sino que Dios también se ha revelado a través de ¿qué cosa? De la Biblia, de las Escrituras. Y como decíamos, Dios nos ha dejado su palabra, hermano, para hablarnos, para guiarnos, para instruirnos. Si en realidad vamos a conocer a Dios, tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Tenemos que estudiar la Biblia. Que no sea como la persona que me dijo: no, pues es que si estudio la Biblia voy a saber, y si yo sé, entonces Dios me va a tomar cuenta. Mejor no estudio para que Dios no me tome cuenta. Qué fácil, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos
conocerle a Él, saber cómo es Dios, qué espera de nosotros y qué Él quiere de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Y por último, Dios no solamente se reveló por la creación, Dios no solamente se ha revelado en las escrituras, como dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. Y por último, abramos nuestras Biblias ahí en Hebreos, el capítulo 1. Dios se ha revelado a través del Hijo. Hebreos, el capítulo 1, dice, versículos 1 al 3: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios se reveló a través de Jesucristo. Dios se hizo hombre y se vino a dar a conocer. Se vino a dar a conocer. Así que el hombre tiene suficiente revelación para conocer a Dios. No tenemos excusa. No podemos decir, no, es que yo no conocía a Dios, es que yo no supe quién era. Cuando Pablo iba a predicar ahí a los griegos, ahí en Atenas, él vio que todos ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Pero había una nota ahí, una piedra escrita que decía: al Dios no conocido. Y Pablo utilizó esa inscripción y dijo: de él les quiero hablar yo. Yo quiero que le conozcan a ese Dios no conocido. Y es el Dios que creó todo, el Dios que se hizo hombre y el Dios que vino a morir y a resucitar para darles vida eterna. Porque esa es la manera en que Dios se ha dado a conocer al hombre, a través de Jesucristo. Así que dice aquí que el hombre le conoció a Dios. De aquí en adelante, el hombre va a ir en una escalera caminando hacia abajo. Y dice, le conocieron a Dios, pero ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Vamos a ver estas dos cosas. En primer lugar, no le glorificaron. ¿Qué quiere decir eso? Para entender esto, que no le glorificaron, tenemos que entender qué es glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, esta es la definición del original que estaba buscando, es la revelación y la manifestación de todo lo que Él posee y es. La gloria de Dios nos muestra entonces quién es Dios y qué tiene Dios. Dios es santo, es poderoso, es omnisciente, es omnipotente, es amoroso, es misericordioso, es paciente, etcétera, etcétera. Todos los atributos de Dios podemos poner ahí. Y Él da y manifiesta su gloria. La gloria de Dios se manifiesta cuando Él nos da a conocer esos atributos a nosotros. Cuando Él nos da a conocer de su amor, de su misericordia,
un día, y ahí en Éxodo capítulo 33, nosotros podemos abrir ahí nuestras Biblias. Éxodo 33. En Éxodo, el capítulo 33, de los versículos 18, es interesante porque aquí Moisés, él va a pedir ver la gloria de Dios. Y vamos a ver qué es lo que ve Moisés. Éxodo, capítulo 33, dice, versículo 18: entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Entonces Dios le dice, bueno, tú te voy a dejar ver algo de mi gloria, pero no te voy a dejar ver todo. Yo voy a poner ahí mi dedo para que tú no me veas. Ahí vas a estar en esa cueva, y cuando yo pase, ahí no vas a poder ver mi rostro. Miren lo que pasa en el capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como Jehová le mandó, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando por Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, él vio la misericordia, la piedad, la ira, la justicia de Dios. Entendió quién era Dios. Cuando nosotros estamos hablando de mirar la gloria, estamos pensando en mirar el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios. ¿Y saben qué? Todo eso lo vemos en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la máxima revelación de la gloria de Dios. Y lo que es locura para el mundo, porque la cruz es locura para el sabio, para nosotros que creemos es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Vemos la gloria de Dios en el sacrificio de Jesucristo. Pero ellos no solamente
no le glorificaron como a Dios, es decir, no reconocieron su amor, su misericordia, su bondad, sino que también dice, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Ahí el número 3. La palabra ahí, ni le dieron gracias, es eucaristeo, que significa ser agradecido. Dice especialmente o específicamente dar gracias antes de la comida. Es expresar gratitud hacia alguien. Ellos dicen que no le glorificaron ni le dieron gracias. Hermanos, no debemos estar cansados de ser agradecidos. Esta mañana mi hijo nos mostraba la foto de un amigo de él que ya tiene como 6 operaciones. Están tratando de reconstruirle el pie y ahora le sacaron un músculo de aquí arriba para ponerle abajo. Y yo le decía, gracias a Dios que tenemos salud, ¿verdad? A veces nosotros no nos detenemos a pensar en todos los beneficios que tenemos, y más nos pasamos quejando que dando gracias. Pero saben que este problema se ahonda al no reconocer la gloria de Dios y al no dar gracias a Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice ahí Romanos, se envanecieron, el número 4, en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. La palabra corazón, ahí en el griego, estaba leyendo el comentario de Samuel Pérez Millos. Él dice que el corazón se refiere a lo que es el intelecto, la voluntad y las emociones. Se usa indistintamente en la Biblia cuando se habla del corazón, ya sea a veces para referirse a la mente, otras veces a las emociones y otras veces a la voluntad. Es decir, que lo que está diciendo aquí es que el hombre estuvo en tinieblas. Su mente, su voluntad y sus emociones fueron entenebrecidas. Ya no pudieron distinguir la verdad. Dice ahí, se envanecieron. También significa, ahí llegaron a ser tontos. Eso es lo que significa literalmente. Moralmente perversos, idólatras. Es decir, que se separaron del carácter de Dios y se fueron alejando de la gloria de Dios. Está en tinieblas. Y todavía va una grada más abajo. Número 5 dice, profesando ser sabios se hicieron, ¿qué dice? Necios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Híjole, ya desconocen que existe un Dios y empiezan a vivir por ellos mismos. Me pareció interesante el uso de esta palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, necio. Dice, se utiliza en Mateo y en Lucas. Mateo 5:13 y Lucas 14:34. Esa misma palabra griega, moraino, que significa, dice, de la sal que pierde su sabor, volviendo insípida. ¿Se imagina? Poner sal en la comida pero no le da sabor. Está insípida, no sabe a nada, no sirve para nada. En otras palabras, un necio.